Listo, compañera Lady, puedes iniciar. Buenas noches, mi nombre es Lady Joana Gómez Martínez, mis compañeros Ángela María Cortés Jaramillo, Julio Javier Calvo Martínez, Yaxuri Zulgay, Calderón Salinas. El módulo de comunicación oral escrita, somos del tercer semestre y la tarea, debate crítico frente a la película No Manches Frida. Gracias. Bueno, buenas noches. Vamos a hacer una referencia sobre la película. Es una película mexicana que habla sobre un personaje que se llama Seki. Se dispone a recuperar el dinero robado que fue enterrado por su cómplice, pero se horroriza al momento de saber que un gimnasio en la secundaria está ahora sobre el sitio donde el botín está escondido. Para infiltrarse en el edificio, Seki consigue un trabajo como maestro sustituto para un grupo de estudiantes indisciplinados. Y mientras intenta establecer el orden, se da cuenta de que la vida en la cárcel era más fácil que lidiar con estos jóvenes. Dentro de esta película evidenciamos distintas dinámicas en la comunicación. Entonces, para dar inicio al análisis de algunas de las escenas de esta película, vamos a compartir un fragmento que inicialmente nuestra compañera Yatsuri va a hacer un análisis preliminar de esa escena. Vamos a presentarla primero. ¿Mm? Cuéntanos, compañera Yatsuri. Bueno, como ya mencionó mi compañero, voy a comenzar haciendo un análisis sobre la escena donde Seki conoce al grupo de estudiantes que es como, bueno, que son muy callados y muy juiciosos. Bueno, esta escena nos permite ver que pues el papel o la figura docente que tiene Seki pues es como muy poco común y es inapropiada, porque pues él pues se puede ver que al principio de la película él no tiene como la intención de enseñarle algo a los estudiantes, él simplemente va a buscar el dinero que tenía enterrado en la escuela. Y pues se puede observar que desde el principio, desde el primer momento, su comunicación es inapropiada, pues él maneja un lenguaje muy soez, es muy poco empático con los estudiantes. eh, Incluso él le llega a decir a un estudiante que se parece a Peppa Pig, lo cual pues me parece que es muy grave, es algo que pues no podemos hacer los docentes. También pues él utiliza como un tono de voz muy fuerte y él no utiliza el diálogo ni el respeto, él utiliza como el miedo para como su forma de controlar el grupo. Además, él utiliza como
humor o es un poco sarcástico, lo cual pues genera como desconfianza y miedo a los estudiantes, ya que ellos pues no estaban como acostumbrados a ese tipo de docentes. Además, pues se puede también ver como que su lenguaje corporal deja mucho que decir. Pues él entra al aula de clases como con ínfulas de superioridad, con una prepotencia y como con una seguridad muy exagerada. Además, pues podemos decir que pues por la parte lingüística, como ya lo mencioné, él es muy vulgar y puede como llegar a utilizar como un tono callejero, por así decirlo, lo cual como que tiene un choque muy grande con el ambiente escolar. Además, por la parte paralingüística, pues podemos ver que su tono de voz es muy alta y como que generando como mucha autoridad. Y bueno, también por la parte kinésica, pues se puede observar que él es como que él gesticula mucho y él como que rompe una barrera o una distancia de seguridad que hay que debe haber entre docente y estudiante, lo cual pues los puede llegar a incomodar porque pues no les permite como su espacio personal. Por la parte proxémica, eh, podemos ver que como que él los pone muy nerviosos, como ya lo mencioné, pues al invadir como su espacio personal. Todo esto pues como que nos lleva como a ver que él, o sea, él puede llegar a llamar la atención de sus estudiantes, pero no de una forma adecuada, pues él simplemente es como muy brusco y no utiliza como unas buenas estrategias. Y puede que sí, al principio esto funcione, pero pues no va a ser algo que sirva a largo plazo, pues esto no está generando como un aprendizaje real en los estudiantes, además de que es algo que pues no debería hacer un docente. Y pues por último, pues podría decir que todas estas actitudes de Seki pues no generan un cambio positivo en estos estudiantes, ya que pues ellos eran juiciosos y pues no como que él como que los hace sentir miedo y pues sí, pues los como que los confunde y los hace poner mal. Y en vez de como generar una confianza docente-estudiante, los está como aislando y está como generando un ambiente de tensión. Pero pues sin embargo, como que siento que esto es un punto clave, además de otra escena, es un punto clave como para el cambio que va a comenzar a tener Seki con el paso de la película. Pues él, con el paso de la película se va a dar cuenta que pues no necesita estar tratando así a los estudiantes. Y pues como para finalizar, pues se podría decir que como que la comunicación es algo fundamental y que pues no se debe tener una comunicación perfecta, por así decirlo, sino como se trata más como de conectar como con las otras personas y con los estudiantes. Bueno, ante el análisis que haces, Yatsuri, pienso que efectivamente el personaje en un principio utiliza una forma de comunicación que se puede considerar como poco asertiva, mm, evocando pues los análisis desde los autores, por ejemplo, Pompa Montes y Pérez López refieren que Em, la competencia comunicativa es entendida como un saber hacer en situaciones concretas. Y digamos que el personaje viene como con unas ideas preconcebidas culturales del entorno en donde él pues tenía una cotidianidad, donde utilizaba un lenguaje de ese tipo, llega a un espacio, una escuela que de por sí los maestros no manejan una autoridad, entonces, él ve la oportunidad como de utilizar estas estrategias que en su cotidianidad utiliza en su lenguaje y en su expresión verbal y no verbal. Y de esta manera pone en ejercicio sus habilidades, sus valores, sus destrezas y su capacidad cognitiva para afrontar la situación.
que en un principio su objetivo final de esa comunicación no es brindarle un entorno educativo a los educandos, sino obtener un beneficio individual. Compañera Ángela. Compañeros, y pues también opino que era un entorno como muy diferente para Seki, ya que él venía pues de un mundo delincuencial, había acabado de salir de la cárcel y él no sabía cómo enfrentarse pues ante este entorno donde él estaba, ya que él no era profesor, sino que estaba imitando ser un profesor. Entonces ya era como un entorno diferente para él. Entonces yo pienso que él usó la autoridad ahí como para generar respeto, pero pues también opino que no fue como la manera adecuada o la manera indicada para él hacerlo, pero sí era un entorno muy diferente al que él se estaba enfrentando, y la forma en la que lo hizo. Bueno, ¿alguien más tiene alguna opinión frente a esta escena? Bueno, vamos a pasar a mirar la segunda escena, cuya idea teórica preliminar nos la va a compartir la compañera Lady Joana Gómez. Voy a disponer a compartir la escena. Bueno, acabamos de ver una escena bastante jocosa, ¿verdad? Sí. Bueno, compañeros, yo sí quiero iniciar resaltando como la autenticidad de Seki. Él se mostró tal y como es, no tuvo que fingir para nada, pero por otro lado sí, no me pareció pues como en la forma que él se refería a sus alumnos, a sus estudiantes, con con un lenguaje grotesco, vulgar, callejero, como al inicio lo decía la compañera, pero sí veo que esto fue lo que los llevó a tener más cercanía.
entre Seki y los estudiantes, ya que a él no hablar como un docente convencional, ellos se sintieron identificados con él. Eh, Seki usaba estrategias como el humor, como, como el reto, como la ironía, como para llamar su atención. Y pienso que fue esto que fue logrando de que llegaran a tener esa comunicación, esa cercanía, y que se fue, pues digo yo, formando por un buen camino, ya que ese equipo los llevó a tener, digámoslo, una mejor, eh, bueno, me escapa en este momento, como a seguir por un buen camino, aunque él no lo pensaba así, pero llegó a lograrlo con su forma de ser. Sí, compañeros, sería esto. Bueno, em, digamos que esas estrategias que utiliza, opino yo, que él pensaba que su repertorio le iba a funcionar con este grupo de estudiantes, pero resulta que este grupo de estudiantes tenía una formación o sus competencias comunicativas estaban equiparadas en el nivel cultural del mismo SEC. ¿Por qué? Porque pues los chicos tienen una manera de expresarse similar al docente de donde proviene él, ¿no? Porque él aparenta ser un Sí, docente, pero todos sabemos desde un principio que él no es docente. Entonces, ahí sí se entra en juego el tema de el choque cultural que hay ahí, ¿no? El autoritarismo no le funciona en ese grupo. Entonces, encontramos que algunos autores refieren que la emocionalidad y el vínculo juegan un papel importante en las competencias comunicativas y en este caso le hizo falta a Seki el empleo de estas estrategias para poder tener, digamos, como captar la atención de los estudiantes, generar una vinculación en los procesos de aprendizaje y que fueran más participativos. ¿Alguna compañerita quiere hacer alguna observación frente a a esas opiniones que han suscitado? Bueno, voy a disponer entonces a compartir tercer, la tercera escena que fue la que yo elegí.
Bueno, personalmente a mí me da impresión cómo le agarra el piercing al narcotraficante, ¿no? Eh, bueno, en este caso, pues el personaje principal, el docente, comienza a razonar y a emplear otras estrategias comunicativas em, que le permiten generar una vinculación más cercana con la realidad, ¿sí? Como lo evoca, por ejemplo, Noam Chomsky, que él dice que em, se recupera una posición naturalista del lenguaje y hay un mecanismo propio del hombre que genera el lenguaje y deja de lado el desempeño y el uso individual del lenguaje. Es decir, que es algo más colectivo, de construcción social. em, Y eso permite evocar lo que dice Parra Rodríguez acerca del contexto particular y el empleo del lenguaje en este contexto. Entonces, como se ve en la escena, ellos se insertan en un entorno eh, realista, no teórico, no se quedan en el aula, sino que esa comunicación para el aprendizaje fluye mejor en la cognición de los estudiantes al momento de acercarlos un poco más a la realidad e interactuar con las personas que sufren de diferentes situaciones personales. am, y se evoca ahí el tema de toma de decisiones en cuanto al consumo de sustancias psicoactivas, se evoca el tema de la prostitución, se evoca el tema de definir un proyecto de vida. Entonces, cuando el docente acerca a los estudiantes a estas realidades, ellos comienzan como a reflexionar un poco más. eh, y pues Parra Rodríguez sí dice que se genera en ese proceso de comunicación una capacidad de uso de manera creativa e ingeniosa, adaptando la comunicación a diferentes contextos, también uso de códigos no verbales, por ejemplo, el drogadicto que está ahí tirado en el suelo mostrando, tratando de comunicarse, pero no puede porque el mismo efecto de la droga no lo deja comunicarse y expresar su sufrimiento. La competencia comunicativa incluye los procesos lingüísticos, paralingüísticos y sociolingüísticos, por lo que trasciende el código lingüístico. Entonces, tiene unos componentes sociológicos y psicológicos ahí que evoca Parra Rodríguez y que se puede ver en estas escenas donde mm, hay una realidad social, incluso podría ser mucho más pedagógico que dictar una clase acerca de drogadicción y brindarles una información unidireccional, cuando aquí pues los mismos estudiantes comienzan también a hacer informes, ¿sí? No solamente se emplea un lenguaje y una comunicación verbal, no verbal, sino también escrita, donde el docente comienza a utilizar otras estrategias, como por ejemplo el informe. No sé si alguna compañerita tiene alguna observación, alguna crítica acerca de lo que se acaba de mencionar. Pues a mí, en mi opinión, pues me parece que aunque Seki no tenía como esa vocación de ser docente, sí siento que como que él quería como lo mejor para los estudiantes, él no quería como que ellos cayeran en lo mismo que él estuvo. Y pues sí siento que aunque es una estrategia pues poco tradicional, es una estrategia que pues sirvió mucho porque impactó bastante a los estudiantes y los hizo como decía mi compañero, caer en la realidad y ver cómo son las cosas pues de verdad y no, pues no como ellos en realidad pensaban. Sí siento, o sea, como que Seki estaba teniendo un buen impacto en los estudiantes, a pesar de todo, a pesar de su forma de hablar o demás.
Muy bien, parece que no hay más observaciones. Así es, él tiene unas estrategias muy particulares allí. Vamos a presentar entonces la última escena que corresponde a la compañera Ángela María Cortés, que nos va a hacer su análisis preliminar para abrir digamos, como los análisis posteriores que podamos generar alrededor de esas observaciones. Listo, Bueno, compañero. aquí podemos observar cómo a lo largo de la película el personaje principal cambia su perspectiva de vida gracias al contacto que él tuvo con los alumnos y con la profesora Lucy. Esta película transmite una idea de que las personas pueden redimirse y encontrar un propósito nuevo, ya que al principio podíamos observar cómo el propósito de él era entrar al colegio solamente para robar un dinero, pero con el tiempo él se dio cuenta de que su cariño crecía hacia los alumnos o que su cariño crecía también para con la compañera Lucy. Al final, aunque él no obtiene un título profesional, se gana el respeto y el cariño de todos, tanto como de la rectora, de los alumnos, por su compromiso y por un impacto positivo que él tuvo, porque él creó como ese impacto positivo en cada uno de ellos, a pesar de que él no tuviera el conocimiento para transmitirlo, porque sus enseñanzas eran muy vagas, eran muy como fuera de contexto. Él usó buenas estrategias y lo que él hizo impactó el corazón de estos alumnos, como de todas las personas que estaban a su alrededor. Y, y él no solo quería reivindicarse al final ante los ojos de los demás, sino también quería reivindicarse para sentirse bien con él mismo, ya que quería dejar atrás ese pasado delictivo del cual él había salido. Eh, Creo que en ese instante para él, más que un castigo, lo que realmente le dolía o lo que él sentía era perder la confianza de quienes ya habían creído en él. Y sin embargo, eso también se convierte en un buen inicio, en un buen inicio de su transformación. ¿Por qué? Porque realmente el pasado no define quiénes somos, sino lo que hacemos en el presente. Y este hombre Alcántara, él quería era
no recordar su pasado, a pesar de que hubiera sido delincuencial, crítico. Él quería como reenmendarse ante los errores que había cometido y ya se había enamorado como de ese mundo en el que él se había metido, de sus alumnos, de su nueva vida. Entonces eso era lo que realmente le afectaba a él. A veces ser descubiertos es lo mejor que nos puede pasar, porque nos obliga a decidir si queremos seguir huyendo o tener un nuevo comienzo de verdad en nuestras vidas. Entonces pienso que eso era lo que realmente le ocurría a este profesor. Él ya quería tener un estilo de vida diferente y a pesar de que él no haya obtenido un título, hizo muchas cosas buenas que al final fueron recompensadas y recibió como la felicitación y el apoyo de todos. Bueno, compañeras, em, haciendo una, un contraste pues con la teoría que hemos venido consultando, a mí me llamó mucho la atención lo que habla los modelos por competencias de Michael, Selvatisi, D'Angelo, Di Fabrio y Sánchez, quienes evocan los modelos unidimensionales y hablan de las aptitudes. Entonces, pues la aptitud de este personaje, de cómo se va él adaptando en ese contexto. Digamos que el hecho de que nosotros seamos docentes no nos exime de aprender de los estudiantes. Si bien nos dan ese rol de enseñar, muchas veces nosotros terminamos aprendiendo de los estudiantes y de nuestros mismos compañeros docentes. Estos autores hablan de el saber, cómo esa competencia se va generando en ese entorno de comunicación interpersonal, en lo que se denomina como lo declarativo, ¿no? Lo procedimental se va transformando, entonces el saber hacer, entonces él cambia su modo de ver el mundo en torno a esa manera de comunicarse por un beneficio individual y ahora lo transforma en algo más colectivo. La parte relacional habla sobre las acciones exitosas de la persona con saber ser. Entonces, complementando esto, también se habla sobre los modelos multidimensionales que hablan sobre los componentes que convergen para originar la competencia. El modelo metacognitivo, donde se habla de cómo se articula y se implementan los procesos cognitivos, lo cual puede hablar de transferibilidad de competencias. Entonces, como el quehacer docente, sus competencias permean también en los estudiantes. Y el modelo evolutivo, vemos cómo estos personajes van evolucionando conforme van interactuando, van generando esos procesos comunicativos de aprendizaje, mm, con la emocionalidad, y aquí evocan el modelo psicosocial precisamente en la parte psicológica, movimiento de recursos flexibles para activar los conocimientos y cualidades personales a la hora de enfrentar un problema, y este problema que se genera, que la misma institución educativa tiene por maestros que no tienen estrategias propias que vinculen a los estudiantes. Incluso los mismos maestros comienzan a aprender de este profesor, ¿sí? En cómo él genera un vínculo con los estudiantes, cómo se va fortaleciendo como esa pedagogía también y va transmitiendo el conocimiento como en esa cercanía, ¿no? Por ejemplo, yo pongo el ejemplo del momento en el que juntos van y hacen un graffiti. em, y eso genera un nivel de comunicación más flexible, más amena, más cotidiana, que facilita también transmitir un conocimiento. Pues en cuanto a esta escena, pues podría opinar que la profe Lucy sí tuvo un buen impacto en Seki, ya que pues él al principio de la película solo quería encontrar su plata
y luego irse. Pero pues con el paso del tiempo, cuando fue conociéndola y se fue enamorando, él comenzó a cambiar su perspectiva, comenzó a cambiar su forma de ver el mundo y como también como comenzó a replantearse sus metas. Y pues él como que al final de la película no solo cambia por él mismo, sino también por ella. Y siento que entre ambos se fueron como intercambiando conocimientos y se fueron mejorando entre sí. Bueno, ¿alguna compañera tiene alguna otra observación? Bueno, entonces, siendo así, damos por terminada el debate, damos por terminado el debate. Ya para finalizar, pues es una experiencia muy grata hacer este ejercicio porque nos permite analizar de una forma más cercana, a pesar de que estamos de forma virtual. Y esto, pues también es una estrategia de comunicación verbal. También podemos vernos aquí las caras. Listo, voy a entonces a